Mi nombre es Yadira Moyano y el día de hoy les voy a hablar sobre lo que son los simuladores informáticos para la obtención de resultados basados en la teoría cinética de los gases. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, de la Facultad de Ingeniería en Alimentos y Biotecnología, de la carrera de Biotecnología. En primera instancia, hablaremos sobre qué son los simuladores. Podemos decir que un simulador es un aparato que por lo general es informático y este nos permite la reproducción de un sistema. Para el primer caso, vamos a hacer uso del simulador PET, en el cual nos dirigiremos a la parte de energía e inyección de temperatura. En la primera gráfica podemos observar lo que son las partículas pesadas con colisiones. En la segunda gráfica observamos lo que son las partículas pesadas sin colisiones. Los datos que podemos adjuntar a esto es que la cantidad de partículas utilizadas para todos los casos es de 250. Y la temperatura que nosotros utilizamos fue de 500 Kelvin. Ya. De igual forma podemos ver aquí la representación gráfica de lo que son las partículas livianas en este caso, con colisiones aquí y sin colisiones acá, con los mismos datos de partículas de 250 y la temperatura en 50 kelvins. Además, esta aplicación nos permite observar lo que es la velocidad reflejada en metros sobre segundo y además la presión, que esta viene dada por atmósferas. Ya. Para el cálculo de la masa molar, vamos a utilizar la ecuación de la velocidad media, que es la que podemos observar aquí, de la que despejamos la molaridad para poder calcularla. La masa molar de las partículas pesadas se divide en dos, pesadas con colisiones y pesadas sin colisiones. Para los dos casos hacemos el reemplazo en la fórmula con los datos que tenemos, eh, teniendo aquí R, que es la constante de los gases ideales. Temperatura, que como mencioné anteriormente era 50 grados Kelvin, y la velocidad que nos da el sistema. Mediante esto podemos calcular lo que es la masa molar. Y de la misma forma también se calcula la masa molar para las partículas livianas, livianas con colisiones y livianas sin colisiones. De igual manera se reemplaza en la fórmula los datos obtenidos mediante el sistema y así podemos obtener lo que es la masa molar. Ya, el valor de las velocidades la representamos en una tabla tanto para partículas livianas y pesadas. Podemos observar que la velocidad para partículas pesadas con colisiones y sin colisiones varía. En las pesadas con colisiones, la velocidad es mucho más rápida ante la velocidad de partículas pesadas sin colisiones. En cambio, en las partículas livianas con colisiones y sin colisiones, podemos observar que las partículas que no tienen colisiones tienen una velocidad mucho mayor a las que tienen colisiones. Ya. Cuando buscamos eliminar la probabilidad de que ocurran estas colisiones, podemos decir que este tiene un impacto significativo en el comportamiento de las propiedades. Cuando se eliminan las colisiones, se dice que el gas exhibe características de un gas ideal, pasando de gas real a gas ideal, las cuales pueden ser que tenga una baja presión, temperaturas más altas y esta ya no tiene fuerzas intermoleculares. Ya, la unión de los gases nos dice que cuando las velocidades de los gases difieren, se juntan y este permite que éstas choquen. Sus velocidades tienden a igualarse debido al intercambio de cantidad que ocurre mediante el movimiento de las colisiones. Este fenómeno se conoce como difusión molecular. En cuanto a la presión, las consecuencias de permitir colisiones entre partículas de gas son significativas en un gas ideal y estas no permiten las colisiones. La presión es únicamente el resultado del movimiento aleatorio de las partículas y la frecuencia de sus colisiones con las paredes del recipiente. La ley de los gases ideales describe que la relación entre la presión, volumen, temperatura y el número de moles de dichos gases. Podemos decir que la ecuación de Van der Waals es una de las más conocidas que describe el comportamiento de los gases reales con mayor precisión, teniendo en cuenta los efectos de las condiciones y las fuerzas intermoleculares en este caso. Además,
Podemos decir que otra ecuación o ley que describe este comportamiento del cambio de presión de un sistema es la ley de Boyle, cuando se permiten las colisiones. Esta nos dice que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente cuando la temperatura es constante. Ya. Para el cálculo de la energía cinética utilizamos la siguiente fórmula que vemos reemplazada aquí, que podemos utilizar lo de aquí, pero en el caso de los datos que tenemos, utilizamos la parte de acá, que en sí las dos nos dan el cálculo de la energía cinética. Para realizar el cálculo, reemplazamos de dicha manera los datos, la constante, que es la constante de los gases, que se obtuvo eh, mediante el reemplazo de los datos, obtuvimos la energía cinética en joules. Ya, para la parte igualmente utilizamos el sistema PETS, eh, introduciendo en la parte de Rate Experiments. Así podemos observar cómo se impone una gráfica con condiciones similares a las de un trabajo anterior en donde se estudió una reacción con mecanismos a los que se les introdució catalizadores e inhibidores. ¿Cómo se representa el equilibrio al variar las cantidades de las moléculas iniciales? Podemos decir que cuando un sistema de gas alcanza el equilibrio, mientras se varían las cantidades de moléculas, pueden ocurrir varios cambios y características observables. Entre estos tenemos el proceso reversible, las velocidades de reacción y la constante de equilibrio, en la que el proceso reversible nos indica el alcance de equilibrio, que significa que la reacción es reversible, o también nos da cuando una reacción es directa o inversa, esta ocurre simultáneamente. Las velocidades de reacción. A medida que se alcanza el equilibrio, las velocidades de reacción directa o inversa se igualan. Y la constante de equilibrio, que nos proporciona información sobre si la reacción favorece predominante o la formación de productos. Puede ser reactivos o productos. El principio de Chatelier nos establece que cuando un sistema en equilibrio se somete a un cambio externo, el sistema se ajusta para contrarrestar parcialmente este cambio, y esto restablece un equilibrio. Al alterar las concentraciones iniciales, los reactivos y productos, el sistema cambia de posición de equilibrio para restablecer un nuevo equilibrio entre los reactivos y los productos. Cuando se genera un cambio de temperatura, podemos decir que para el caso del ejemplo que he venido dando anteriormente, vamos a utilizar un cambio de temperatura aumentando esta. De una reacción química, podemos decir que el equilibrio conduce a un cambio en la posición de equilibrio, favoreciendo a los reactivos o a los productos dependiendo de la naturaleza de la reacción. Esta puede ser endotérmica o exotérmica. En la posición del equilibrio se desplaza para contrarrestar el cambio de la temperatura, siguiendo los principios de la ley de Chatelier. Cuando se modifica la energía potencial. En este caso también vamos a hablar sobre la modificación de la energía potencial para que ésta sea una reacción exotérmica. Además, se modifica la energía total ubicándola sobre la curva de representación, como podemos observar aquí. La línea verde es la energía total y esta es la curva de representación. Ya. En una reacción exotérmica, los reactivos tienen una energía potencial donde los productos de entalpía son menores que cero. Esto daría como resultado una reacción energéticamente favorable. Esto es lo que podemos observar mediante la alteración de la potencial de energía. Y se dice que esta reacción ocurre espontáneamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado la presentación del día de hoy sobre los sistemas informáticos que podemos encontrar para representar estas gráficas sobre los gases.